clase muy importante, sobre todo porque nos va a permitir conocer cómo funciona el Estado peruano. Es un tema muy fundamental para cualquier persona que trabaje o para una cual persona que busque o aspire o tenga alguna motivación, ¿no? De trabajar para el sector público. Es importante conocer cuál es el funcionamiento del Estado, sobre todo porque nos va a ayudar sobre todo a comprender la estructura, el funcionamiento, desde el rol que cumplamos, ¿no? Tanto de los servidores públicos, ciudadanos, estudiantes, toda persona va a cumplir, como les dije en la clase pasada, un rol y el impacto, que sobre todo está, el impacto que se va a reflejar en las decisiones que se tome desde el Estado, de la gestión pública, se va a ver reflejado en los ciudadanos. Entonces, a lo largo de esta sesión, a lo largo de esta sesión, más allá de teoría, más allá de que podamos explicar sobre los procedimientos, va a ser un espacio de reflexión, un espacio esencial sobre todo para que nosotros conozcamos cómo desde la gestión pública eh, se puede contribuir al Estado, ¿no? Para que un Estado sea un poquito más cercano, más eficiente, más transparente, sobre todo que tenga una escucha hacia la ciudadanía, la demanda que tenemos, ¿ok? Porque el Estado aquí no solamente viene a ser pues una estructura lejana, ¿no? Como dijimos en la clase pasada, el Estado eres tú, el Estado soy yo, el Estado somos todos nosotros y todos integramos una parte del Estado, ¿no? Quienes vamos a dar vida a las acciones, a las políticas que tengamos. Aquí les invito a que puedan participar activamente, como en la clase pasada, hacer preguntas, ¿no? Hacer unas clases dinámicas, sobre todo para poder entender cuál es el funcionamiento del Estado, ¿ok? Entonces, como para activarnos y entrar un poquito en calor, ¿no? Vamos a hacer una actividad rápida y sobre todo inicio. Eh, Van a colocar en el chat una palabra que ustedes creen que se relaciona con el Estado, ¿ya? Lo van a escribir en el chat, una sola palabra, ¿ya? Lo pueden colocar como ustedes consideran, ¿no? El Estado, no sé, para mí, eh, gobierno, nos dice Carmen. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver quiénes están conectados. Está Alberto, está Ana Camilo, Carmen, Carmen Alvarado, Carmen Custodio, Carola, Claudia, Irving, Jackie, Jenny, Jennifer, Juan, Joana, Jimmy, Kevin, Paola, Raquel, Vanessa, Julie, Jefferson. Ya, acá veo que hay varios. Dicen, a ver, Carlos dice gobierno, luego nos dice Gabriela, nos dice población, poder, burócratas, nos dice población, política, sociedad, nación, democracia, buenas noches, también territorio del gobierno, leyes, gobierno, publicidad. Ok, ¿no? Administración gubernamental también. Muy bien. Efectivamente, ¿no? O sea, si vamos a relacionar la palabra con Estado, vamos a ver pues el gobierno, también puede ser el poder mismo, las leyes, las normativas, ¿no? La ciudadanía, la fiscalización, pues, corrupción también, ¿no? También corrupción, orden, no sé, de repente derechos, deberes que tengamos, justicia, nación, entre otros, ¿no? Población, también nos dice Camilo, ¿no? Julio nos dice capacitación. Bien. Keisler nos dice Poder Judicial. Sí, también es una institución que también está ahí. Muy bien. Todas estas palabras nos muestran que el Estado, pues, está en todo lo que hacemos, ¿no? En todo lo que hacemos, porque el Estado, como les vuelvo a repetir, no es algo que esté lejano, ¿no? Justicia, poder ejecutivo también, todos, somos todos nosotros. De otra manera estamos involucrados las personas que habitamos dentro de un territorio y conformamos el Estado.
estamos inmersos y está en todas partes del Estado, ¿no? En las instituciones, en las normas, en cómo se organiza el Estado, está bien, bien, gracias. Todas sus participaciones muestran que están activos en estas sesiones. Un poco para recordar, vamos a hacer refrescar un poco la mente, y ahí vamos a trabajar. Es antes de, ay, se me cae la boca. Antes de pasar al funcionamiento del Estado, vamos a repasar algunos puntos que vimos en la clase anterior. Carmen nos dice también el poder ejecutivo, muy bien. Hablamos la clase pasada sobre los fundamentos del Estado, ¿no? El Estado, habíamos hablado, que existe sobre todo para garantizar el bien común de las personas, ¿no? Mantener un orden social, promover el desarrollo integral, ¿no? De todas las personas para generarles oportunidades, para generarles, pues, acceso a servicios públicos, a servicios básicos, ¿no? Y para que tengan una educación, una salud, una alimentación de manera, ¿ok? Entonces, hablamos de algunos conceptos, ¿no? Del Estado. ¿Alguien se acuerda cuáles son cuáles son los elementos del Estado? ¿Alguien se acuerda? Hablamos 4. Hablamos de promover mi comentario. ¿Alguien se acuerda cuáles son los 4 elementos del Estado? Que lo pueda colocar en el chat. Hablamos de 4 la clase pasada. A ver si alguien se acuerda los 4 elementos del Estado. Territorio, sí. Población, muy bien, Gabriel. Faltan 2. ¿Se acuerdan? No. Gobierno y soberanía, ¿no? Yo dice, muy bien, Clever dice población, poder, gobierno, soberanía. Sí, muy bien, ¿no? Recordamos instituciones públicas en común. Bueno, sí, los elementos del Estado vamos a recordar que eran 4, ¿ok? Como bien lo han dicho, territorio, porque es el espacio físico, el espacio geográfico, donde se va a ejercer, pues, la soberanía. La población, las personas que habitamos dentro, pues, del territorio. El gobierno, pues, es la autoridad, habíamos dicho, pues, ¿no? Que es el inquilino, ¿no? Que es el inquilino, efectivamente, el inquilino quien va a encargarse de dirigir, va a organizar las decisiones del Estado. Y la soberanía, que viene a ser la capacidad, pues, que tiene el Estado para poder ejercer, pues, autoridad de forma independiente, sin que ningún otro país pueda involucrarse en cuanto a las decisiones políticas, administrativas, eh, o normativas o reglamentarias o de leyes dentro de otro país. Por eso que somos un país soberano, ¿no? Entonces, eso significa que aquí el Perú, pues, en cada peruano tomamos nuestras decisiones, el Perú diseña nuestras propias leyes, se gobierna sin depender de otro país y nadie puede intervenir, pues, en asuntos internos, ¿ok? También habíamos hablado, muy bien, no sé si, he visto el territorio, gobierno, pueblo y soberanía. Clave en su población, que es la nación, es un conjunto, espacio físico, limitado, el poder, efectivamente. ¿Alguien se acuerda alguna diferencia que había sobre el Estado y el gobierno? ¿Alguien que pueda lo coloque en el chat? Una diferencia entre Estado y gobierno que vimos la clase pasada. Luego vimos la diferencia entre el Estado y gobierno. Estado somos todos, muy bien. Y la diferencia entre el gobierno ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿Una diferencia? El gobierno es una institución. Pues, el Estado es permanente, ¿no?
Ajá, sí, el gobierno son autoridades transitorias, ajá, y el Estado es permanente, el gobierno es instituciones. Ok, muy bien. Acuérdense que habíamos hablado de que el Estado es permanente, no es una organización política, es jurídica. Hablamos que las instituciones pues no van a cambiar si cambiamos de gobierno, eh, no se mantienen permanentes, ¿no? Los colegios van a seguir, los hospitales van a seguir, entonces es permanente. Dice Claudia, dice Clara, ajá, Claudia dice, el Estado es la estructura permanente que incluye el territorio, población, soberanía, mientras que el gobierno es temporal, ¿no? Funcionarios, el gobierno generalmente es el poder ejecutivo. Muy bien, el gobierno no es permanente, el gobierno es temporal, ajá, el territorio es un pueblo, es una zona, el Estado es una zona. Muy bien, ¿no? Mientras que el gobierno es temporal, ¿no? Como bien lo ha dicho Alberto, ¿no? Porque son autoridades que van a administrar dentro de un periodo de tiempo. Entonces es el inquilino, ¿no? El Estado es la casa y el gobierno viene a ser el inquilino que se va a encargar pues de administrar por un tiempo las decisiones del país, del territorio. Hablamos también del valor público y el servicio al ciudadano, ¿no? El Estado es una estructura y el gobierno es quien promulga. El Estado es el barco, ajá. El gobierno es el capitán y la tripulación. Sí, muy bien, efectivamente, si hacemos una connotación, sí, se puede decir que sí, el Estado es el barco, ¿no? Y el capitán quien va a dirigir. Muy bien. Entonces hablamos también sobre el valor público y el servicio al ciudadano. O sea, la gestión pública lo que busca aquí principalmente es generar un valor público, es decir, acciones que lo que impacten en mejorar la calidad de vida de la población, de las personas, ¿no? Hablamos de que eh, a veces que ya no nos miden hoy en día por la cantidad de informes que hayas hecho. Entonces, en el día hiciste 15 informes, pero no resolviste la demanda de la población, pues no estás generando un valor público. Ahora, lo que miden es en qué cambió la vida de la población. ¿Mejoró la calidad de vida, sí o no? Entonces, ¿para qué? Eso va a generar, pues, que se fortalezca la confianza que existe en el Estado, ¿no? Que la ciudadanía diga, oye, está trabajando, está haciendo las cosas bien, ¿no? Existe pues un trabajo que se ve reflejado en la población. El Estado es un país completo, nos dice, y el gobierno es quien lo dirige temporalmente. Bien, ok. Entonces, como les dije, ¿no? Luego hablamos pues de cada servidor público acaba a construir, pues contribuye desde su trabajo que el Estado pues sea más eficiente, más cercano, más transparente, ¿no? Las experiencias que tengas cuando visites una institución depende mucho también la percepción que tengan del servidor, porque no hablan, cuando vas a una institución y recibes un buen trato, hablan de que tal ministerio, pues existe pues una cordialidad a la atención, ¿no? No es pero, pero cuando vas y te atiende Juanita, Pepito, Mario, ¿no? Y recibes pues una atención no grata, la percepción que tiene el ciudadano es pues que no, que en tal ministerio pues se atiende de manera no adecuada. Por eso es importante que cuando exista pues un trabajo pensado con valor público, que exista un servicio público, un amor al país, es donde va a existir pues el impacto que se dé en mejorar la calidad de vida de la población. Bien, ahora que recordamos estos conceptos, ha habido bastante participación, pasamos a ver cómo esto está estructurado, ¿no? El Estado está estructurado, cómo funciona en la práctica. Vamos a analizar sus poderes, vamos a analizar los niveles de gobierno y las relaciones que existe entre cada uno de ellos, ¿ok? Ya. El Estado peruano, su definición, de acuerdo a la Constitución Política, que realizamos en el artículo 43, nos dice que el Estado es una organización
jurídica, política, administrativa que ejerce soberanía dentro del territorio del Perú para garantizar el bien común, ¿no? Eso nos dice, pues, en la Constitución política, ¿ok? El artículo, efectivamente, 43 nos dice que el Estado no solamente viene a ser el gobierno, ¿no? Como ya lo tenemos claro, ¿no? Es un conjunto aquí de instituciones, de normas, de autoridades, ¿no? Que van a permitir aquí de una otra manera organizar la sociedad, a la población, las decisiones, las instituciones. Entonces se trata de organización como poder, ¿no? Y sobre todo generar pues, una legitimidad. Lo que se busca aquí es actuar en nombre de todos los peruanos para asegurar que la justicia, la seguridad y los derechos a la ciudadanía. Cuando hablamos de bien común, ¿no? Nos referimos que todas las decisiones del Estado, a ver, voy a apagar esto. Cuando hablamos del bien común, nos referimos que todas las decisiones del Estado deben buscar el bienestar de todos, no solamente de un grupo, ¿no? Sino de todos. Entonces, hasta aquí hemos visto que el Estado existe para garantizar un bien común, ¿ok? Pero ese bien común no solamente se construye solo desde las autoridades, ¿ok? O desde las instituciones, sino también se construye desde nosotros, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Quiero que tomemos un momento juntos, y es un tema sobre todo que es para como que reflexionar sobre todo de cómo es. Si el Estado tiene como fin asegurar el bienestar de todos, ¿no? El bien común de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Una pregunta que pueden responder de manera súper cortita, puntual, pero ¿cómo nosotros podemos contribuir a cada uno desde nuestro rol, ya sea que seamos estudiantes, ya sea que seamos servidores públicos, profesionales, ciudadanos? O sea, ¿a qué ese bien común realmente se haga realidad? ¿Cómo nosotros, o sea, podemos contribuir a que exista un bien común y se mejore un poquito el país, ¿no? Porque no podemos solucionar todo, ¿no? Porque no solamente son las autoridades, ¿sí? Sino nosotros. ¿Cómo nosotros podemos, de una u otra manera, contribuir desde nuestro rol a que se dé el bien común? Ya, Juan nos dice, el servidor público debe ser de calidad y en beneficio del ciudadano. Efectivamente, ¿no? No hay que pensar efectivamente en un interés personal, sino en buscar pues cómo beneficio o cómo mejoro la atención al ciudadano. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera reflexionar? Súper cortito nada más. Pensemos en acciones concretas, o sea, no tienen que ser grandes discursos, ¿no? Tampoco vamos a exponer un debate como lo están haciendo hoy, sino en cosas que podamos hacer, ¿no? Muy bien, nos dice Paola, eficiencia en la atención del ciudadano. Sí, es importante. Teniendo ética y valores en nuestros tratos. Eso es importante, ¿no? El bien común se logra cuando cada persona hace lo correcto, ¿no? No solo para sí mismo, sino pensando en los demás, ¿no? Efectivamente, de repente informemos, ¿no? Informémonos, participemos activamente en política, porque no solamente nosotros, ojo, vamos a participar en política solamente para elegir a nuestras autoridades, y hoy lo vamos a ver en dónde podemos también en esta clase, en dónde podemos participar también. No solamente para elegir, no solamente para hacer efectivo mi derecho a voto, sino que también el día de hoy vamos a estudiar dónde más vamos a participar. Voy por la línea de Juan, a ver, ¿dónde está Juan? ¿No? Ahí, asumir nuestro rol con responsabilidad, nos dice Juan, y compromiso, cumplir con los deberes del ciudadano, y nos dice Sucedi, nos dice, voy por la línea de Juan, debemos ofrecer calidad en nuestros roles, ser éticos. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Debemos también cumplir normas y promover sobre todo la legalidad, ¿no? Ser transparentes, ser responsables con nuestros
espacios, cuidemos el medio ambiente, exigimos y brindemos un servicio de calidad, ¿ya? Respetemos también los derechos de las personas, ¿no? Aportemos desde la profesión que tengamos, desde nuestra profesión, al desarrollo sobre todo de la población. Entonces, el bien común no es una idea abstracta, no es una idea lejana, donde solamente responsabilicemos a nuestras autoridades, sino también nosotros también somos responsables de cómo podemos generar un impacto en la población y mejorar, ¿no? Entonces, el bien común va a ser el resultado de pequeñas acciones, de miles de resultados, miles de decisiones que se tomen basados en ética, ¿no? Y esto se va a hacer de manera diaria. Cada día que realicemos acciones basadas en ética, va a generar un impacto en la población. Se me va la voz. Ok. Ahora, hablamos sobre los principios del funcionamiento del Estado. ¿Ok? Habíamos hablado primero sobre la soberanía popular, ¿no? Cuando hablamos de soberanía popular nos referimos al poder político que reside en el pueblo, ¿no? Que está garantizado por el funcionamiento que actúe con su consentimiento. Todo se emana el poder en el pueblo, ¿ok? Los ciudadanos son una fuente del poder del Estado, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es delegar nuestras decisiones a autoridades, a los gobernantes, ¿no? Eso se hace mediante elecciones libres, ante elecciones democráticas, ¿no? Entonces el Estado lo que hace, actúa en nombre de cada uno de nosotros para decir, bueno, las decisiones que vamos a tomar es en nombre del pueblo, ¿no? Entonces lo que se debe hacer el Estado, pues, es responder esas necesidades, ¿no? La separación del poder. El poder del Estado se distribuye sobre todo para evitar esos abusos, sobre todo para que exista un equilibrio de poder, ¿no? Un equilibrio institucional entre entidades, ¿no? Tenemos el poder ejecutivo, como ya es el gobierno, es el ministerio, el presidente, quien se va a encargar, pues, de administrar las acciones a nivel nacional. El legislativo crea leyes, ¿no? A través del Congreso. El judicial imparte, ¿no? Imparte justicia. Cada poder viene a ser independiente, pero de una y otra manera va a colaborar para que exista un mejor servicio al ciudadano. Ahora, la descentralización aquí es el poder, pues, como dice, el poder y las responsabilidades se transfieren a autoridades locales, ¿no? Para una mejor capacidad de respuesta, ¿ok? El Estado aquí va a promover decisiones, va a promover que los recursos y sobre todo los servicios públicos lleguen a todo el país, ¿no? No solamente se centre en la capital del país, sino que a todo el país. El caso peruano se divide, pues, tenemos, pues, a nivel de gobierno nacional, regional y local, lo vemos en la clase pasada, ¿no? Entonces, lo que se busca es que con la descentralización, fortalecer sobre todo la participación ciudadana, ¿no? Mejorar la calidad a nivel territorial. Y hay una acción importante que vamos a trabajarlo y se van a dar cuenta porque vamos a participar en ello, es la transparencia y la rendición de cuentas. Los funcionarios y las entidades públicas tienen la responsabilidad de mostrar y decir en qué se está gastando cada sol, en caso de los que sean en otros países, cada peso, cada moneda, ¿no? Que tienen, y sobre todo el deber actuar con claridad, ¿no? De informar sus propias decisiones, ¿no? De justificar el uso de recursos públicos que existen, ¿no? Cuánto se gastó y para qué. La transparencia va a generar que exista una confianza en la ciudadanía y es sobre todo una clave para poder combatir
cualquier tipo de corrupción. Un Estado transparente lo que va a generar es que exista confianza en la población, que exista legitimidad, que exista la capacidad de respuesta para decir, oye, sí he gastado, pero existe un sustento el por qué lo he hecho. La participación ciudadana. La ciudadanía no solamente, como les dije, elige autoridades, sino también participa en diferentes actividades, múltiples actividades, ¿no? Toma decisiones, fiscaliza, de repente propone mejoras. Este principio específico lo que hace es fortalecer la democracia, pero tenemos que estar involucrados, ¿no? En las láminas posteriores les voy a explicar dónde podemos participar y cómo, sobre todo, ¿no? Entonces, los principios los principios tanto soberanía, separación de poderes, descentralización, transparencia de cuentas, participación ciudadana, hacen que un Estado pues, sea más democrático, moderno, y sobre todo esté orientado en atender pues, a la población, ¿no? Garantizar el poder no se concentra solo en las decisiones, sino se busca aquí el bienestar para todos y todas. Ahora vamos a hablar un poco sobre las características del Estado, ¿no? Partiendo específicamente de una organización política, una de las características que tiene el Estado es que es la organización política de una sociedad humana que corresponde a un tiempo y un espacio determinado, ¿ok? Entonces, quiere decir aquí que el Estado es una estructura organizada quien va a regular la convivencia dentro del ejercicio del poder, ¿no? Dentro de la misma comunidad y se desarrolla dentro de un espacio determinado. Ahora, hablamos sobre la agrupación social humana. Cuando hablamos de la agrupación social humana nos hacemos referencia pues, a lo que es la población, ¿no? El Estado, como les dije, está conformado por personas quienes van a impartir derechos, deberes y también una identidad en común. La población es el elemento humano, ¿no? De la vida del Estado. Ahora, posee un territorio, pues, ¿no? Es un espacio físico, geográfico, habíamos dicho, donde el Estado va a ejercer sobre todo una autoridad a la soberanía, ¿no? Incluye, pues, habíamos hablado de la clase pasada, que incluye, pues, el suelo, el subsuelo, el mar, el espacio aéreo. Sin territorio, mencionamos, no hay Estado. Ahora, tiene un orden jurídico, ¿no? El Estado aquí se va a regir por un conjunto de leyes que van a regular sobre todo la convivencia, van a garantizar la justicia, van a proteger nuestros derechos como ciudadanos. Nadie, pero absolutamente nadie puede estar por encima de la ley. Fíjense, acá dice, fiscalizar, representar, esas son las funciones básicas del legislativo republicano. Efectivamente, ¿no? Que consiguen también el caso peruano. Ok. Ay, me pasé, ¿dónde me quedé? Ya, hablamos que es un orden jurídico, ¿no? Posee soberanía que implica independencia y autodeterminación, ¿ok? Cuando hablamos de ellos, porque es un país soberano, ¿no? El Estado posee independencia, autodeterminación, eso significa que ninguna autoridad externa pues puede tomar decisiones dentro de nuestro territorio, ¿no? Nosotros somos soberanos de poder tomar decisiones políticas, administrativas, de la ley, ¿no? Eso garantiza pues la soberanía. El gobierno, ¿no? El gobierno es la autoridad, es quien va a administrar el poder. Entonces aquí es quien va a representar efectivamente, ¿no? Es el inclino efectivamente. ¿Ok? Esas son las características que hemos podido resumir y verificar de lo que hemos estudiado hasta el momento del Estado. El Estado, pues, como pueden ver, no solamente es una institución, ¿no? Sino es una forma de organización colectiva que nos permite vivir en orden, con derechos, con deberes, con una identidad que debe ser impartida. Ahora, importante.
Y justo es lo que vamos a trabajar contigo, con lo que mencionaba Juan, que acciones muy parecidas que se tienen en el caso peruano. Es que, como ya hemos visto, las características que tiene el Estado, pasemos a un tema fundamental, ¿no? Cómo se organiza, como bien lo ha señalado Juan, el caso de República Dominicana. El Estado aquí, pues no es solamente un solo bloque, ¿no? Para cumplir. El Estado cumple funciones y se divide en tres poderes principales: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial. Cada uno de ellos tiene una característica específica, pero que todos de una y otra manera tienen que coordinar, ¿no? Como un engranaje para poder garantizar sobre todo el bienestar común, los derechos, los deberes de la población, ¿ok? Ahora, para ver, tenemos el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, ¿ok? Ahí vuelvo a tener una llamada, pero ya lo corto. Ya, el poder ejecutivo, ¿ok? Ya, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo aquí está encabezado el presidente de la República, eh, es quien es elegido por un voto popular. Eh, el poder está a cargo específicamente, pues, de poder gobernar y administrar, pues, el Estado en general, ¿no? Ellos dirigen la política general del gobierno, aquí están los ministerios, ellos son los que promulgan leyes y supervisan el cumplimiento. ¿Por qué promulgan? Porque el Congreso pues crea leyes y el Ejecutivo es quien promulga. Mantiene un orden interno, las relaciones interpersonales, ¿no? Aquí, como dice, se ubican pues los ministerios, los organismos públicos, los programas sociales que se dan, ¿no? También mantienen el orden interno del caso del Perú, ¿no? Un ejemplo que tenemos nosotros es, por ejemplo, aquí encontramos, por ejemplo, el Ministerio del Interior, ¿no? Que se encarga directamente de la seguridad del país, o el Ministerio de Salud o Educación, ¿no? Y otras muchas instituciones que ejecutan, pues, políticas públicas. En resumen, pues aquí el Ejecutivo viene a ser el brazo, ¿no? El brazo quien toma las decisiones del Estado, quien acerca a las acciones públicas, los servicios, las políticas hacia los ciudadanos. Y el Legislativo, ahí, ajá, y el Legislativo, acá nos dice ejercer las decisiones, ¿no? Y el legislativo efectivamente es representado por el Congreso, ¿no? En el caso peruano vamos a tener vamos a cambiar, nosotros éramos unicameral, ahora vamos a ser, estamos eligiendo en estas elecciones por un Congreso bicameral, ¿ok? Entonces, aquí es pues donde nosotros supuestamente hemos entregado, somos la voz del pueblo, ¿no? El legislativo efectivamente elabora leyes, ¿no? Y hemos entregado para que ellos formulen nuestras leyes. A ver, dice, a ver, aquí nos dice Claudia, el ejecutivo, ejecución de leyes, promulgar, hacer cumplir leyes, aprobar el Congreso, el Parlamento, el legislativo elabora leyes, generalmente porque es el Congreso, el Parlamento, la Asamblea, la bicameral, ¿verdad? Y el Ejecutivo promulga o veta o rechaza las iniciativas, es el máximo general. Sí, efectivamente, es muy parecido al caso peruano, bastante. Caso del legislativo, su función principal es, pues, hacer leyes, ¿no? Elaborar leyes, quienes van a regir, pues, la vida de nuestro país.
fiscaliza y controla al Poder Ejecutivo, ¿no? El caso peruano es el legislativo controla y fiscaliza pues al Ejecutivo, ¿no? ¿Qué acciones está haciendo el Ejecutivo y cómo lo va a hacer? Por ejemplo, aquí el Congreso debate, modifica, deroga leyes, interpela a ministros, ¿no? Por ejemplo, si encuentra un ministro que no viene gestionando bien, lo convoca, lo interpela, lo puede censurar y puede el Congreso decide pues, que es necesario cambiar de ministro, ¿no? Cuando hay algún tema de interés, ¿no? Y aprueba también tratados internacionales, ¿no? Podemos decir en general que el Congreso pues es la voz del pueblo, ¿no? Porque está organizada como un cuerpo representativo de cada uno de nosotros. Allí, como los padres de la patria, ¿no? Allí es donde se toman las decisiones quienes afectan directamente al ciudadano, ¿no? De leyes es directamente promulgada, elaborada, ¿no? Por el Congreso. Ahora, el Poder Judicial está encabezado aquí por la Corte Suprema de Justicia. Su función principal aquí es impartir justicia, ¿no? De defender el orden jurídico, los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Este poder es independiente, porque aquí están los jueces, los magistrados, que deben actuar con imparcialidad, ¿no? Sin influencia política, sin que existan presiones externas, nadie, o sea, no, aquí tienen que actuar de manera imparcial. Aquí Claudia nos dice defender, hacer las leyes. Hay muchas similitudes en la forma de gobierno de muchos países latinoamericanos, efectivamente. Claudia Díaz nos dice que sí cumplan, ¿no? Sí. Entonces, a ver. Entonces, como dice la diapositiva, ¿no? La justicia es uno de los pilares del funcionamiento del Estado. Sin ella no hay Estado de Derecho. Y esto significa, ya, y esto significa que si un Estado, sin un sistema judicial, pues no hay una democracia real, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿no? El Estado peruano se organizan con tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? El ejecutivo gobierna, el legislativo quien representa y va a legislar, crea leyes, el judicial imparte justicia. Estos tres van a ser independientes, pero trabajan de manera colaborativa. Sobre todo para que exista un equilibrio de poder, de transparencia, de servicio al ciudadano. Aquí quiero dejar algo muy importante. Cuando uno de los poderes no está funcionando bien o no cumple su función, el Estado aquí se va a debilitar. Y por eso que es fundamental que trabajen de manera coordinada, que exista un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, el tema es que existen a veces, ¿no? Muchos enfrentamientos entre los tres poderes que hacen que de una y otra manera, ¿no? El caso peruano hemos visto, ¿no? En los últimos años que existe pues una subordinación del, del, del Ejecutivo al Legislativo, ¿no? Que de una u otra manera, al momento de fiscalizar, pues está revisando qué cosas está haciendo bien, qué cosas más está haciendo mal, para poder evaluarlo y incluso hasta hacerlo. Es el Poder Judicial, es el brazo ejecutor de las leyes, exactamente. Pero, aquí también, ok, bien ahora, que continuamos con otro componente fundamental, perdón, el funcionamiento del Estado, son los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Estos organismos son muy importantes porque, a diferencia de los tres poderes del Estado, los clásicos, ejecutivo, judicial, legislativo, ellos no dependen directamente de ningún poder. O sea, es decir, tienen que trabajar de manera autónoma, funcional,
administrativa, y sobre todo ¿para qué? O sea, para que cumplan específicamente una misión, ¿no? Sin presiones políticas, sin que exista alguna interferencia con total independencia, a que actúen de manera autónoma. La Constitución Política del Perú reconoce a varios de estos, ¿no? Y cada uno cumple pues una función específica que va a contribuir al equilibrio del poder. Sobre todo a generar transparencia y lo principalmente a defender los derechos del ciudadano. Entonces, en esta lámina hay una lista, algunos ejemplos que podemos mencionar. Es en el caso del Tribunal Constitucional, ¿no? Ellos se encargan directamente de interpretar la Constitución y sobre todo, principalmente, de proteger los derechos fundamentales. Tenemos nosotros a la Defensoría del Pueblo, que defiende los derechos de las personas frente a abusos que pueda cometer la administración pública. El Ministerio Público, por ejemplo, que es la Fiscalía, investiga pues los delitos, defiende pues la legalidad de una u otra manera. El Jurado Nacional de Elecciones administra la justicia electoral, ¿no? Se encarga específicamente de que exista pues un proceso electoral de transparencia, fiscalizando que todo se lleve de manera adecuada y transparente. A las 9 voy a desconectar porque tengo un taller. Está bien, está bien. El Banco Central de Reservas, ¿no? Es el que mantiene pues una economía y el control de la moneda. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la OMPE, quien está participando activamente, sobre todo en estas elecciones, organiza pues todos los procesos electorales. La RENIEC, ¿no? Que habíamos hablado, el registro de identidad para todas las personas en el caso peruano. La SBS, la Superintendencia de Bancas y Seguros, la Junta Nacional de Justicias, quien nombra, evalúa y sanciona a los jueces. Juan dice, en las democracias modernas se están tomando en cuenta otros poderes como el electoral y la prensa, ¿no? Por un nivel de influencia que pueden ejercer en el momento dado, ¿no? Como las cortes, la administrativos, constitucionales, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Y mira, nosotros tenemos algo muy parecido también. Por ejemplo, el proceso electoral se encarga de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que se encarga directamente de administrar o garantizar que los procesos se lleven pues de manera adecuada, ¿no? Organizar todos los procesos. Y referente, nos mencionabas al tema del defensor del pueblo, sí, pues tenemos al caso de la Defensoría del Pueblo, el caso peruano, existe pues esta entidad donde se manifiesta principalmente al defender los derechos de las personas, ¿no? Cada uno de estos organismos en sí cumplen una función importante, pero también distinta a la vez. Pero todos tienen algo muy en común, ¿no? Que fueron creados específicamente para fiscalizar, para controlar, para garantizar que el Estado funcione de manera adecuada. Entonces son instituciones específicamente que actúan bajo un contrapeso, ¿no? Para evitar que existan de una u otra manera abusos, para asegurar que existan pues nuestros derechos, ¿no? Como ciudadanos que sean respetados, que podamos decir entonces que los organismos autónomos aquí son un equilibrio pues del poder, ¿no? Porque garantizan transparencia, control, protección de los derechos. Ya, acá nos dice Alberto que en Ecuador existen 5 poderes del Estado, además del mencionado que se añade al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ver si nos puedes comentar un poquito de esos mediante el chat para poder, o sea, entiendo que el Consejo Nacional Electoral se refiere a la Oficina de Procesos Electorales como nosotros, que se encarga de administrar los procesos, ¿no? Si nos puedes compartir un poco cómo trabaja el Ecuador, sería interesante poder aprender de manera conjunta cómo trabajan, ¿no? O qué instituciones
también se están sumando, están aplicándose en otros países. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a revisar, bueno, como dice, ¿no? O sea, la idea es que puedan compartir de manera corta, ¿no? La idea es que la idea inicial se buscaba de que puedan expresar, ¿no? Lo que se venga a la mente, aquellas instituciones que no están en la lámina, pero que quieran compartirlo y lo pueden, en lo posible que sea en el chat, como lo menciona Alberto, otras instituciones que no se mencionen dentro o que estén en su país, en el extranjero, y que puedan mencionar, ¿no? Efectivamente, a qué se refiere, ¿no? O cuál es su función específica dentro, pues, del país y que no esté mencionado en la lámina o en este caso, como lo mencionaron el compañero Alberto, ¿no? ¿A qué se refiere el consejo? ¿Cuál es la función específica que cumplen? Pues hay un control social. El control social, pues, habría que ver quién lo está administrando, ¿no? Una institución como control social, que debo entender cómo es tipo la Defensoría del Pueblo, ¿no? Habríamos que avanzar. Ya. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Nos dice? ¿Alguna que no esté dentro de la lámina? Acá dice el organismo de control, que viene a ser la Cámara de Cuentas, colegiados, la Contraloría General de la República. Bueno, si nos damos cuenta, son entidades que muy parecidas, que se resumen, su principal función es la fiscalizar, ¿no? Que los procesos se lleven de manera objetiva, ¿no? Y viendo, o sea, hay una comparación de ello, que lo que buscan es hacer un equilibrio de poder, ¿no? Que funcione el Estado bien. SUNEDU, SUNEDU pertenece, SUNEDU específicamente pertenece, bueno, si bien es cierto, es una entidad autónoma administrativa, pero que pertenece, en este caso, al Ministerio de Educación, ¿no? Porque su función específicamente se encarga directamente de fiscalizar la transparencia, pero es una entidad adscrita, eh, autónoma, administrativa, y que tiene su propio presupuesto para poder fiscalizar la transparencia de el BCR. Sí, el BCR también, ¿no? El BCR también está. La diferencia de las superintendencias de bancas y seguros, de electricidad, de seguridad privada. Ah, mira, allá también hay ahí. Bueno, nosotros tenemos no una superintendencia, tenemos un Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que se encarga directamente, pues, de la parte de administrar todo lo que es un conjunto de... No, la SUNAT es una entidad que no es autónoma, ¿no? Ellos se encargan, pues, de recaudar específicamente los impuestos, y esos impuestos son para ser recabados para que puedan convertirse en obras, puedan convertirse, pues, en todos los gastos, ingresos y egresos que se dan, ¿no? Muy bien. Ya. Ok. A ver, muy bien. Ahora que ya aprendimos un poco y sobre todo entendimos, ¿no? A ver, acá nos dice, wow, nos ha explicado Alberto, nos ha explicado, importante, acá nos ha dicho, ya, a ver, voy a leerlo rapidísimo. Dice, Alberto dice, existe el Poder Ejecutivo, Legislativo, Consejo Electoral y Consejo de Participación de la Ciudadanía y Control, Consejo de Participación y Control. Es una entidad autónoma de Ecuador que
Promueve la participación ciudadana, la transparencia, en la lucha contra la corrupción. Su función principal es garantizar los procesos y proyectos del Estado que son transparentes, que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones. Funciones principales: promover la participación ciudadana, fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. El control social establece pues los mecanismos de control social para prevenir la corrupción. Designación de autoridades, designar autoridades que correspondan de acuerdo a la ley, investigan a la denuncia, investigación, denuncia. En resumen, es una institución que busca fortalecer la democracia y transparencia en Ecuador, ¿no? La participación. Habría que preguntar, o sea, ¿quiénes específicamente, o sea, son la ciudadanía? O sea, ¿eligen o es como que unas elecciones o digamos, es una entidad o es un representante? Porque entiendo yo que la ciudadanía, o sea, no tendrían que ser todos, pero habría específicamente un grupo quienes cómo se eligen, ¿no? Bueno, mientras vas colocando en el chat, vamos avanzando. Ah, se elige por votación popular. Ah, ok, ok. Ok, ok. Ya, perfecto. Entonces ahí hay que revisarlo un poco para poder informarnos sobre cómo es la administración allá en Ecuador. Ya, vamos avanzando, chicos. Muy bien. Ahora que ya entendimos un poco cómo se organiza el Estado peruano para gobernar, hoy también hemos informado cómo se organiza el caso de Ecuador y también un poco sobre el caso de República Dominicana. El caso peruano, por ejemplo, nosotros tenemos 3 niveles, ¿no? Es el nacional, regional y local, ¿no? En la parte del nacional es encabezado por el presidente de la República, los ministerios, los organismos públicos. Este nivel aquí definen pues las políticas, las leyes que afectan a todo el país. Por ejemplo, está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, quienes toman las decisiones para que se puedan aplicar en todas partes del territorio. Lo que pasó en pandemia, ¿no? Que se dio pues la campaña de salud, el Ministerio de Salud hizo su campaña, que es la campaña de vacunación a nivel nacional, donde todos estamos obligados pues a vacunarnos. Esta decisión pues se tuvo a nivel nacional, ¿no? El regional es, luego tenemos pues quienes administran pues asuntos del Estado pues a nivel regional, ¿no? Cada región tiene pues un gobernador regional y un consejo regional quienes van a planificar, ejecutar proyectos efectivamente de la zona, ¿no? De acuerdo a lo que se requiera. Un ejemplo que pasa en el gobierno regional es que, por ejemplo, la región Cusco, o en alguna región específica, vamos a hablar de Cusco, ¿ya? Se puede impulsar de repente obras, infraestructura, programas turísticos dentro de la región, ¿no? En el nivel local, pues nosotros ya vemos ya las municipalidades, tanto provinciales como distritales, ¿no? Ellas son mucho más ya cercanas con la población porque atienden directamente, pues, sus necesidades de manera inmediata, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del recojo de basura, el mantenimiento de los parques, la seguridad ciudadana dentro del distrito, la provincia. Por ejemplo, cuando el alcalde del distrito organiza pues alguna campaña de limpieza o busca mejorar pues el país, esta actúa pues a nivel local, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? De manera resuelta. Ya lo vamos a ir más para aquí. A ver, ay, sí. Juan dice, y lo diferente del comité de verdurías, instituciones y comités de ética. Eso, ahí sí nos explicas a ver si el comité de ética o entiendo, de verdurías, de instituciones, o sea, ¿quién lo administra? A ver, sí, para un poco enterarnos un poco de la República Dominicana. Ya. Ahora que ya sabemos un poco cómo se organiza el Estado, cuáles son sus funciones principales y qué
¿qué hace concretamente el Estado, sobre todo para cumplir un rol específico dentro de la sociedad? Eh, Entendemos que ellos tienen una función legislativa, el Estado, ¿no? Sus funciones principalmente, que consiste en crear al orden jurídico, ¿no? Aquí el Estado pues elabora, aprueba leyes, ¿no? Esa función, como lo habíamos dicho, lo ejerce directamente preso. Establece, sanciona y también ejerce pues sus normas jurídicas generales, siempre que están subordinadas netamente a la Constitución. Cuando el Congreso eh, aprueba una nueva ley sobre, por ejemplo, lo que hoy nos aborda bastante el caso peruano, es la seguridad ciudadana o la educación, está cumpliendo esa función, ¿no? Legislativa. Ahora, la función administrativa es la segunda, pues, ¿no? Esa función, pues, aquí se encarga de regular acciones del Estado bajo un orden jurídico, ¿no? Su objetivo aquí es promover el desarrollo económico, social del país. Aquí entran pues los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales a través de las municipalidades, los que ponen en práctica todas las políticas. Cuando, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones construye alguna carretera, ¿no? Una infraestructura, un puente, está desarrollando una función administrativa. Cuando el Ministerio de Salud realiza campañas médicas, está haciendo una función administrativa. Y una función jurisdiccional es, aquí, la tercera, es una función que es encargada sobre todo de impartir justicia. Esta función aquí cumple una función del Poder Judicial, ¿no? Que resuelve las controversias, declara derechos, garantiza normas, que se apliquen debidamente y correctamente como de acuerdo a la ley. Es un órgano que está orientado directamente a la vida jurídica nacional. Ejemplo, cuando, por ejemplo, un juez dicta una sentencia o resuelve algún conflicto, está cumpliendo una función jurisdiccional. Sin leyes, sin administración y sin justicia, el Estado no podría funcionar. Entonces, necesariamente es necesario que existan estas tres funciones para proteger los derechos del ciudadano. Si ustedes fueran parte del Estado, ¿qué función les gustaría participar? Si ustedes fueran parte del Estado y dirían, ¿qué función les gustaría participar? Lo pueden colocar 1, 2 o 3, ¿ya? Función legislativa, administrativa o judicial. O sea, crear o sancionar o de repente ser parte de la administración, ¿no? O la jurisdiccional. Acá nos dice Juan, a ver, primero, bueno, era mi otro, ya, muy bien. Carola de función administrativa, los de ética son nombrados, ya lo que se había comentado, ¿no? Los de ética son nombrados por las leyes y tomados por diferentes áreas en las instituciones. En el caso de veedores, son tomados tanto por el sector público como personas de la sociedad, como ciertos con cierto prestigio social. Ok, ok. Pero esos prestigios sociales son elegidos así al azar o digamos, entiendo que cumplen con un perfil académico o cómo sería. Ahí como que para enterarlo, ¿no? Igual voy a chequear ahí en la red a ver cómo está funcionando. Es muy interesante, sobre todo para ver cómo de repente podría más adelante aplicarse al caso peruano. Creo que algún candidato el día de ayer lo mencionó, algo muy parecido. La 1 y la 3, que es la función legislativa, y también la 3 es la función jurisdiccional. Poder administrativo, ¿no? De una u otra manera. Entonces, de una u otra manera, estas tres funciones funcionan bien. De acuerdo a su perfil académico y nivel de influencia social. Entiendo. Ya, ok. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok, aquí vamos a ver un tema importante, sobre todo vamos a hablar
eh, dos conceptos muy fundamentales. A ver, me acuerdo por qué y son tomados por diferentes áreas, campos, ética, moral. Ya, ya, entonces, aquí en esta lámina vamos a hablar dos conceptos importantes, sobre todo cuando se trabaja en el Estado. Eh, quienes desarrollan efectivamente el país, ¿no? Aquí depende mucho de cómo se va a accionar y de qué presupuesto vamos a contar. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Sistema Nacional de Presupuesto. Aquí siempre hago una similitud para que un poco, más o menos, para que se llegue a entender y sobre todo de manera mucho más clara, ¿no? Aquí vamos a pensar el Estado como un barco. Ese barco tiene que llegar necesariamente a un puerto, ¿no? El barco necesita dos cosas. El barco necesita una brújula, en este caso es el plan, la planificación, ¿no? Para saber a dónde vamos a ir. Y el combustible, que necesariamente es el presupuesto para poder moverse. Tú necesitas un plan, tú necesitas una brújula y necesitas también un combustible para que te puedas mover. Estos dos sistemas son precisamente la brújula y el combustible de la gestión pública. Empezamos primero con la brújula, ¿ya? Que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Ah, muy bien, ¿no? Dice usted que ella quisiera participar en el poder administrativo. Ok. Entonces, primero empecemos con el Sistema Nacional de Planeamiento, que el liderazgo y el rol central aquí, ¿no? Como vemos aquí, está encabezado por CEPLAN. CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, o sea, es el cerebro, ¿no? Quienes se ponen a pensar, su rol aquí es pensar, su rol es diseñar, coordinar, sobre todo el futuro de nuestro país. Nosotros vemos a CEPLAN, es el cerebro, ¿no? Porque ellos se dedican a pensar, a elaborar sobre todo y a monitorear, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es el ente rector de planificación de todos los niveles del gobierno. Entonces, primero, se encarga directamente de orientar el desarrollo del país. Esa es una función, yo considero, hasta ambiciosa, porque se trata aquí de establecer una visión futura. Y no hablamos de un año, 2 años. Aquí hablamos, pues, de que ese plan se pone a pensar, en el caso de Perú, cómo se va a trabajar de aquí a 20 a 30 años, ¿no? ¿Cómo vamos a promover una hoja de ruta? Luego, aquí, articula las políticas nacionales y regionales y locales, ¿ya? Una de las mayores dificultades que tenemos nosotros en el caso peruano, o en este caso el Estado, es la coordinación o la articulación con los niveles de gobierno, ¿ya? El central con el regional, el municipal, o sea, no trabajan de manera conjunta. Entonces, lo que te dice es, el Sistema Nacional de Planeamiento es, ya, ok, hay que armonizar, hay que esta armonización se vea reflejada pues en los planes de cada región, de cada municipio, evitando que existan duplicidades, porque ocurre algo de que el gobierno nacional ya lo tiene en un plan y lo vuelven a replicar en el municipio, incluso hasta existe pues contradicciones, pero con ese plan te dicen no, esto se va a utilizar de esa manera para que no existen duplicidades de funciones y tengas una hoja de ruta clara. Ahora, promover un enfoque de resultados. Esto es clave, sobre todo cuando se habla de planeamiento. Aquí ya no sé solamente nos tenemos que enfocar en hacer cosas, en actividades, sino qué se va a alcanzar con esos resultados, sobre todo, que buscan mejorar la calidad de vida de la población, de las personas. Por ejemplo, no solamente aquí se trata pues de construir colegios, ¿no? O escuelas o instituciones educativas, sino aquí mucho más de ello se trata
de mejorar el rendimiento académico de los alumnos, ¿no? A veces, hoy en día estamos escuchando a algunos candidatos, nosotros hacemos elecciones, en el caso peruano, y los candidatos dicen, vamos a construir quizás, ¿no? 5.000 colegios al año. Pues aquí no se trata de construir colegios, ¿no? También, no es bueno construir colegios, pero también cómo vas a mejorar el rendimiento académico de estos alumnos, ¿no? Aquí en República Dominicana se llama Estrategia Nacional de Desarrollo, que resume todos los planes del POA, ¿no? El POA en las instituciones públicas, ¿no? El Plan Operativo Anual. Oye, sí, es muy parecido, ¿no? No, CEPLAN pertenece en este caso al gobierno, ¿no? No es una institución autónoma. Las instituciones autónomas se encargan directamente de fiscalizar, ¿no? Por ejemplo, el caso de la OMPE, que se encarga de organizar, pues, los procesos electorales para que se lleven a cabo, pues, la democracia, ¿ok? Algo. ¿Dónde me quedé? Ok, ya. Entonces, aquí, si vamos a leer, por ejemplo, esta reflexión que tengamos, este pensamiento es, sin planeamiento del Estado, pues no podemos actuar sin rumbo. Un Estado sin planes claros simplemente reacciona pues a crisis, gasta sin ningún objetivo, ¿no? No genera cambios que sean trascendentes, ¿no lo es? El planeamiento nos asegura específicamente qué acción, que cada sol o cada moneda sea invertido, ¿no? Y se acerque sobre todo a una visión de desarrollo, ¿no? Ahora, tenemos por el otro lado la brújula, el combustible, las reglas, ¿no? Que te dice el Sistema Nacional de Presupuesto. El liderazgo y el rol en funcional lo viene encabezado por el MEF. El MEF es el Ministerio de Economía y Finanzas. Si CEPLAN te dice qué vas a hacer, aquí el MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, te dice cuánto me cuesta y cómo se va a financiar. Eso le interesa al MEF. El MEF te va a decir, es quien va a custodiar pues, las finanzas públicas y el que se va a asignar los recursos de diferentes entidades y sobre todo asegura la sostenibilidad fiscal, ¿ok? Entonces vamos a analizar un poquito estos principios que nos han mencionado acá, ¿ya? Partiendo aquí desde la eficiencia, ¿no? La eficiencia es lo que nos dice el MEP, dice ya, ok, muy bien. Gasta menos para lograr lo mismo, el mismo resultado. Entonces uno se pone a pensar, tienes que gastar menos, pero tienes que lograr menos, o sea, tienes que lograr el mismo resultado, ¿no? Es lograr mejorar resultados con el mismo gasto. A eso es lo que llamamos nosotros optimización de recursos. Transparencia, ¿no? Implica que toda esa información de asignación, de ejecución, de presupuesto, de cuánto gastas, de cuánto sale, todo, es accesible a todos ciudadanos. Es la rendición de cuentas, ¿no? Y ya vamos a tener en las próximas clases, vamos a trabajar y vamos a poner un ejemplo de que hay una plataforma donde ustedes podemos revisar específicamente en el sistema de transparencia cuánto gasta, cuánto tenemos. Entonces, eso va a ser para la próxima clase. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad fiscal es el principio de prudencia, ¿no? Asegura que el gobierno gaste sin endeudarse, ¿no? Manteniendo sobre todo aquí un equilibrio de ingresos, de gastos, no comprometiendo a que existan pues futuras generaciones y existan pues un endeudamiento pues inalcanzable. El vínculo aquí crucial de tanto los dos sistemas es como se menciona pues en la cita aquí. Entonces vemos el está. Es que quizás, y lo más importante que une a ambos sistemas, es que el presupuesto es la expresión concreta de las prioridades del Estado. Esto significa que CEPLAN planea, por ejemplo, el CEPLAN te dice, ahora la educación es prioridad nacional. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Economía? Debe asignar la mayor cantidad de recursos a ese sector.
Si una meta no tiene dinero asignado, porque pasa que puedes planificar muy bien, pero no tienes presupuesto o dinero asignado, deja de ser prioridad y se convierte solo en una buena intención. Y hay muchos planes muy bien elaborados hoy en día, pero que no cuentan con una asignación de presupuesto. Entonces, esto se convierte en una muy buena intención. El planeamiento, ese plan nos dice a dónde vamos a ir, qué dirección estratégica vamos a considerar. El presupuesto, que viene a ser el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, nos da el dinero y sobre todo las reglas, ¿no? Para llegar y sobre todo a generar la viabilidad financiera. Ambos sistemas de gestión son indispensables y deben estar perfectamente coordinados, deben lograr que el Estado actúe con un rumbo de eficiencia, de responsabilidad, de acciones para poder llegar pues a un resultado adecuado. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la lámina de participación en el funcionamiento estatal. ¿Se acuerdan de que al inicio les decía que no solamente participamos para poder elegir a nuestras autoridades, sino que también tenemos una participación en otras acciones? En la lámina anterior habíamos hablado sobre planeamiento y presupuesto, es decir, cómo el Estado aquí pues se organiza internamente, ¿no? Pero, ¿cómo queda el ciudadano, ¿no? En todo esto? O sea, ¿qué rol cumpliría? No termina aquí el rol solamente después de votar, porque tú también tienes un rol importante. La respuesta, como ven estas láminas, es que es un no rotundo, ¿no? No solamente cumplimos nuestro rol, ejercer nuestro voto y participamos en política. La participación ciudadana es un mecanismo de control social, como lo han mencionado los compañeros, ¿no? Que existe pues un comité, ¿no? De control social. Pero participar, que existe una participación, es un control social. ¿Qué hace? Hace que genere una legitimidad democrática, que transforme la gestión pública. La imagen aquí nos muestra pues un escenario, como ustedes pueden ver, de diálogo, de conversación, donde la comunidad aquí se sienta aquí con sus autoridades, ¿no? Con sus gobernantes. Analicemos cómo se materializa esa participación, ¿no? Primero hablemos pues de desarrollos y sobre todo de mecanismos concretos, ¿no? Entonces, aquí existen varios mecanismos con los que se puede participar los ciudadanos y cómo pueden influir sobre todo en las decisiones del Estado. Nos vamos a centrar en esta ocasión en tres principales y uno de ellos es el presupuesto participativo. Es creo que el más potente porque recordemos que en la lámina anterior el presupuesto viene a ser una expresión prioritaria, ¿no? Sin presupuesto, pues no puedes ejecutar o no puedes planear ni accionar. Entonces, el presupuesto participativo aquí es el proceso por el cual los ciudadanos, o sea, representantes de la sociedad civil, autoridades locales, porque generalmente esas acciones lo hacen pues las autoridades locales, los municipios, los gobiernos locales, identifican las prioridades del proyecto o inversión, ¿no? ¿A qué se va a priorizar dentro de la acción o el municipio del territorio? Sobre todo para el distrito, para la región, ¿no? Este proceso es descentralizado. En términos sencillos, pues aquí el ciudadano ayuda a decidir en qué se va a gastar una parte del dinero, ¿no? Esto asegura que el gasto responda pues a necesidades reales de la comunidad. No solo a una visión de la autoridad, ¿no? De turno, sino que se requiere. La audiencia pública, ¿no? ¿Alguna vez han participado de una audiencia pública? De hecho, yo participé de algunas, estuve como invitada cuando lo promueve bastante el diario El Comercio, en el caso peruano, ¿no? Trabaja con alcaldes y tenían un programa el año pasado sobre audiencias públicas, ¿no? Participaban los vecinos, hacían preguntas al alcalde, ¿no? Es un mecanismo sobre todo para rendir cuentas, fiscalizar.
Las autoridades aquí, especialmente los gobiernos regionales y locales y municipales, están obligados sobre todo a convocar, ¿no? A informar a la ciudadanía sobre el avance de su gestión, sobre el uso del presupuesto, si se están cumpliendo o no las metas. El ciudadano aquí es importante porque tiene la oportunidad aquí de escuchar directamente de la misma autoridad la información y sobre todo en muchos casos hacer preguntas, presentar quejas, sugerencias en cuanto a la gestión. Las mesas de concertación, ¿no? Les invito a que puedan participar porque es un mecanismo sobre todo de diálogo y construcción de acuerdos, ¿ok? Esos espacios son espacios permanentes, temporales, donde aquí influyen directamente los actores locales, ¿no? Aquí participa el gobierno, participa la sociedad civil, participa, por ejemplo, la sociedad civil están las ONG, los gremios, participan los sindicatos, y a veces existe alguna cooperación internacional. Su principal objetivo aquí es generar algún consenso participativo sobre las políticas complejas a que trabajar. Un ejemplo, por ejemplo, el caso peruano es conocido la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Aquí reúne a múltiples autores para poder diseñar estrategias, sobre todo conjuntas, contra el problema. Entonces, aquí la ciudadanía no solamente vota, también participa aquí en la toma de decisiones. Muy bien. Esto nos lleva a una visión mucho más demócrata, mucho más robusta, donde el ciudadano aquí es un actor activo y no solo es un espectador pasivo, ¿no? Esta participación hace que nosotros fortalezcamos la transparencia, ¿no? Hace que de otra manera se reduzca la corrupción y hace que de otra manera las decisiones del Estado sean mucho más legítimas, sean mucho más efectivas y sobre todo porque te lleven a un resultado y la atención a la ciudadanía. Esos mecanismos son muy claves porque permiten construir aquí una gobernanza donde la sociedad y el Estado trabajan de manera conjunta, ¿no? Hemos visto que la participación se da en la priorización de proyectos como presupuestos participativos, en cuanto a la fiscalización, existen audiencias públicas, el diseño de políticas, las mesas de concertación. A ver si pueden colocar así súper rápido, de manera súper cortita, si alguna vez han participado o se han dado la priorización o han participado en un caso local de alguno de estos mecanismos u otros donde ustedes se han considerado su participación ciudadana. ¿Algunos de ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿No han participado? Bueno, si han participado, en juntas vecinales, sí. Bueno, las juntas vecinales ayudan muchísimo, sobre todo, bueno, hay dos acciones importantes, ¿ya? El caso de peruano, la Junta Vecinal es un programa preventivo de la Policía Nacional. No sé si te refieres a eso, Magna, a esta actividad donde las juntas vecinales ayudan a la seguridad ciudadana, sobre todo son un enlace directo con la Policía Nacional del Perú. Informan efectivamente los espacios de incidencias delictivas, los hechos de ocurrencia, para poder acercar a la población, perdón, a la policía, a la población. Entonces tiene una relación muy cercana policía con comunidad. Entonces son como los brazos dentro de la comunidad, dentro del barrio. Juan nos dice, sí, hemos participado en la ejecución del presupuesto participativo a través de la Junta de Vecinos. Sí, es importante también, ¿no? Como le dije, no solamente nosotros debemos participar para elegir a las autoridades, también somos partícipes y también debemos enterarnos en qué se está gastando, pues, el dinero de nuestro país, de nuestro gobierno local, nacional, lugar. Ok, vamos a pasar a la siguiente lámina. Muy bien.
Hemos analizado sistemas ideales de planeamiento, hemos analizado presupuestos, hemos analizado sobre la participación. Sin embargo, a veces la teoría, muchas veces quizás al momento de plasmarlo con la realidad, tal vez es un poco que choca, ¿no? En esta lámina eh, nos vamos a aterrizar específicamente eh, en el presente, ¿no? Al mostrar 4 desafíos que enfrenta el Estado para ser realmente eficiente y legítimo. A ver, también nos dice Juan, el organismo técnico que fiscaliza a los ayuntamientos, a las alcaldías, a la Liga Municipal Dominicana. A ver si nos explicas un poco sobre el organismo técnico para poder tener conocimiento de cómo trabajan allá. A ver, si lo colocas en el chat mientras vamos a avanzar. Entonces, en la imagen nos muestran diferentes actores, ¿ya? Intentando como que armar un rompecabezas, se puede decir. Simbolizan aquí como una complejidad, sobre todo de la gestión, las necesidades de poder trabajar juntos y sobre todo la idea de poder aquí como resultado unir las piezas en cuanto para que exista un desarrollo. ¿No? Ahora, vamos a analizar algunos desafíos que se muestran aquí en la lámina. Y hay una lista, sobre todo para poder considerar la gravedad de cada uno. Cuando hablamos de corrupción y pérdida de confianza, ¿no? Este es sin duda el mayor obstáculo que tiene el Estado, ¿no? La corrupción es un cáncer que se desvía a diferentes recursos, deslegitima a las instituciones, como consecuencia sobre todo directa, la población pierde la confianza en el gobierno de turno, ¿no? Los ciudadanos dejan de creer que el Estado trabaja para el bienestar, impacta las responsabilidades, la disposición de la gente para poder colaborar con políticas es cada vez más baja. Recuperar la ética es la base esencial de todas las instituciones públicas. Nos dice que es el organismo que monitorea la ejecución presupuestaria y el alineamiento a nivel nacional. Mira, es como lo que nosotros, el organismo de la ejecución presupuestaria. Ya, es como el Ministerio de Economía, como parecido, porque nosotros tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga, pues, ¿no?, de administrar el presupuesto, el gasto público, entendería que es el organismo técnico. Ya. Luego nos pasamos a que otro desafío que tenemos en el Estado peruano es la débil articulación, ¿ya? Si retrocedemos un poquito a la lámina anterior y hablamos sobre el planeamiento, el desafío de la articulación quizás no se cumple, ¿ok? Porque esto se refiere a que existe una descoordinación entre los distintos niveles de gobierno, ¿no? El gobierno central puede decir una cosa, el regional dice otra, y bueno, ya los gobiernos locales, los municipios, pues pueden decir, tienen otras acciones. Entonces, incluso muchas veces ocurre de que hay una duplicidad de esfuerzos en cuanto a los proyectos que de una y otra manera inicia, ¿no? A veces dicen, ya, iniciamos un proyecto, pero nunca se termina. Entonces, ocurre ello y que no existe pues una articulación, una coordinación. Actualmente, por ejemplo, yo estoy encargada de un equipo de articulación intersectorial. El equipo se encarga directamente de articular con los diferentes sectores del Estado, poder plasmar las acciones en un plan de trabajo intersectorial. Y existe para armar ello aproximadamente unos 6 meses que nos tomamos, se arma un plan anual
para ejecutar y llevar pues, sus servicios a la población. Y existe una descoordinación o tenemos que sensibilizar todos los años, tenemos que solicitar esfuerzos porque cada entidad, como comprenderán, tiene sus propias metas, tanto físicas como presupuestarias, pero como yo siempre he dicho, o sea, todos los sectores del Estado, todas las entidades públicas atendemos al mismo público objetivo, ¿no? Porque buscamos acercar los servicios a la población y el Ejecutivo, los servicios del Estado somos todos y trabajar de manera coordinada va a generar pues una eficiencia en cuanto a los recursos. Entonces hay mucha duplicidad, ¿no? De proyectos. Las prioridades nacionales a veces se diluyen con el ámbito local. La gestión se vuelve lenta e incluso a veces es ineficaz. Otra de las problemáticas que nosotros tenemos y un desafío importante es la escasa innovación y digitalización. O sea, actualmente estamos en el siglo XXI, ¿no? Y muchas de las entidades, generalmente en zonas rurales, siguen con procesos del siglo XX. Existe pues una escasa capacidad de innovación, de digitalización, todavía existen trámites lentos, burocráticos. Hay instituciones donde para presentar un documento tienen que pasar por lo menos 15 firmas, ¿no? Y lo revisa, el otro lo devuelve, el otro lo evalúa, ¿no? Son muy burocráticos y sobre todo para el ciudadano, ¿no? Lo que se conoce como la famosa ventanilla, a veces suelen ser demasiado, ¿no? Existe poca eficiencia, ¿no? El uso de datos para tomar decisiones, las brechas digitales que impiden sobre todo el acceso de servicios. Las brechas territoriales y sociales, ¿no? A pesar de que hoy vemos el crecimiento económico, ¿no? Las brechas todavía aún persisten, ¿no? Se trata de grandes desigualdades que todavía existen del acceso público, servicios básicos, como la salud, la educación, el agua, ¿no? En el caso peruano hay zonas no solamente en áreas rurales, sino también en el caso de Lima, perdón, en el caso de la capital, que es Lima, hay muchos distritos que no cuentan con servicios básicos como es el agua. Entonces, dependiendo de dónde vives, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, acceder a un hospital en la capital, que es el caso de Lima, como acceder, pues, a un hospital en la zona rural, como la sierra, la selva, ¿no? Que tenemos hospitales, habíamos hecho un ejemplo en la clase pasada, de que existen hospitales, se cuentan con infraestructura y grandes hospitales y se encuentran con maquinaria, recursos, todo innovado. No tenemos médicos en algunos hospitales y muchos de ellos también no se encuentran capacitados quizás para hacer uso de estos equipos modernos, tecnológicos. Entonces, el Estado no ha logrado a veces llevar la misma calidad de servicios y oportunidades a todos los territorios, ¿no? Son grupos sociales, todavía lo que ha generado, pues, desigualdades, ha generado quizás una exclusión social. Ahora, el reto específicamente de la gestión pública es que todos estos desafíos nos llevan a un objetivo final, ¿no? Que debe basarse, pues, sobre todo en recuperar la gestión pública, ¿no? De manera más eficiente, más cercana, más ética, pensada en el ciudadano, pensada en que existen buenos resultados para la población, ¿no? Esto es como que el mantra, ¿no? Que debe llevarse, ¿no? Los sistemas de planeamiento y presupuesto y participación solo aquí van a funcionar bien. Y estos desafíos, pues, se enfrentan, ¿no? La ética es necesario porque para combatir la corrupción y para combatir la desconfianza. La eficiencia para vencer la débil articulación, la burocracia que puede existir con diferentes entidades. Los resultados, sobre todo, porque lo que buscan aquí es cerrar brechas, ¿no? Tener un bienestar aquí tangible para todos los ciudadanos, ¿no? Ahora, con esta lámina vamos a cerrar
nuestro análisis sobre la estructura y los desafíos de la acción pública. Hemos pasado de la planificación, hemos pasado al ideal de retos concretos de la realidad peruana, pero es importante que se lleven algo de reflexión, ¿no? Desde un punto de partida es importante abarcar, ¿no? Así como para, ¿cuál creen que debería ser más urgente combatir hoy en día en el Estado? Ya sea que seas sea de otro país, como es República Dominicana, Ecuador, creo que también está Argentina. ¿Cuál creen ustedes, Perú, que es más importante hoy en día abarcar y trabajar para que el Estado sea más eficiente? Corrupción, débil articulación, escasa innovación, la lucha contra la corrupción, ¿no? Eso es algo que de todas maneras hay que trabajar, combatir la corrupción, ¿no? Sí. Sí, la lucha contra la corrupción. Sí, efectivamente. Ese es un cáncer que tenemos que combatir, creo que para la mayoría de países latinoamericanos, centroamericanos, ¿no? Combatir la corrupción creo que es algo que tenemos que trabajar. Les agradezco el día de hoy por su participación, ha sido muy ameno, hemos aprendido todos, nos han brindado información los amigos de Ecuador, los amigos de República Dominicana, ¿no? Sobre cómo están trabajando, cómo administran el Estado a nivel latinoamericano, a nivel de Centroamérica, y lo importante de todos es que todos hemos aprendido, sobre todo que tenemos mucho que aportar. El rol que cumplamos, seamos ciudadanos, estudiantes, seamos profesores, seamos al rol que cumplamos. Todos somos responsables de una u otra manera para nuestro país. Sin corrupción, todo rinde equitativamente, efectivamente, amigos. Bueno, les voy a dejar aquí con Lucía, que les va a dar algunos alcances de esta sesión, sobre todo el registro de asistencia y sobre todo, como ha comentado, ahí tienen un sorteo que va a dar Susana. Lucía. Buenas noches, Magíster. Gracias por la clase del día de hoy, como siempre, extraordinaria.